Efesios 4 es uno de los textos más prácticos y confrontadores del Nuevo Testamento. En él Pablo nos llama a vivir de manera digna de la vocación que recibimos en Cristo. No se trata solo de un credo a confesar, sino de un estilo de vida que debe reflejar la verdad del Evangelio en cada actitud. Mientras el mundo valora la independencia, el orgullo y la exaltación personal, Pablo nos llama a la humildad, la mansedumbre y la unidad en el espíritu. Mientras la sociedad se divide en partidos, ideologías e intereses, la palabra ordena que la Iglesia sea un solo cuerpo, animado por una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. La verdad ignorada hoy es que muchos quieren al Cristo de la salvación, pero no quieren al Cristo de la santidad. Quieren el perdón de los pecados, pero no quieren el compromiso de la unidad. Hay quienes confiesan a Jesús con los labios, pero siguen viviendo como los gentiles, en la vanidad de la mente, con el corazón oscurecido y lejos de la vida de Dios. Pablo es directo. No podemos andar como anda el mundo. Aquel que fue llamado necesita abandonar la vieja vida y revestirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. El capítulo 4 de Efesios nos muestra que, al abrazar esta verdad, experimentamos la vida plena del Espíritu, unidad verdadera, crecimiento en el cuerpo de Cristo, dones espirituales operando para edificación y un testimonio que brilla en medio de las tinieblas. En este estudio, guiados también por las palabras de Charles Spurgeon, vamos a sumergirnos en 7 verdades de Efesios 4 que muchos ignoran, pero que son fundamentales para todo cristiano que desea vivir el Evangelio de manera auténtica y poderosa. Pablo inicia Efesios 4 con una exhortación poderosa. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Este ruego no es un consejo opcional, sino un llamado urgente. El apóstol escribe desde la prisión, recordando que seguir a Cristo tiene un precio, y que la fe no se resume a palabras, sino a una vida que testimonia el Evangelio en cada paso. La palabra vocación aquí no se refiere a dones naturales o carreras humanas, sino al llamado divino que recibimos en Cristo. Fuimos llamados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Esta vocación no es pequeña. Es el privilegio de ser hijos de Dios y miembros del cuerpo de Cristo. Vivir de modo digno de esa vocación significa que nuestra conducta necesita estar en armonía con la grandeza del llamado. Spurgeon decía, la gracia que no cambia la vida no salva el alma. Si alguien afirma haber sido llamado por Cristo, pero sigue andando como antes, ese no entendió lo que significa ser discípulo. El llamado de Pablo es también un contraste con el mundo. Mientras el mundo enseña que dignidad es buscar poder, estatus y riqueza, la dignidad del cristiano se expresa en humildad, mansedumbre y longanimidad. Estas virtudes no son señal de debilidad, sino de fuerza espiritual. Solamente quien fue transformado por el Evangelio puede soportar ofensas sin devolverlas, servir sin esperar reconocimiento y perdonar sin guardar rencor. Muchos ignoran esta verdad porque confunden vocación con posición. Piensan que el llamado de Dios se resume a predicar, cantar o liderar, pero la vocación cristiana es primero un llamado a vivir como Cristo, en el hogar, en el trabajo, en la comunidad. El mayor sermón no es el que se predica en el púlpito, sino el que se vive diariamente ante el mundo. Spurgeon advertía, la religión que se queda solo dentro de la iglesia es una religión muerta. El evangelio que no cambia el carácter, que no afecta la vida práctica, no es el evangelio de Cristo. Andar de modo digno de la vocación también implica soportarnos unos a otros en amor. La vida comunitaria de la iglesia no está hecha de perfección, sino de gracia. Los hermanos pecan, fallan, decepcionan, y es en ese escenario que somos llamados a ejercer paciencia y perdón. La unidad no es fruto de personas perfectas, sino de pecadores redimidos que aprendieron a amar como Cristo amó. El contraste con la realidad actual es notorio. Muchos abandonan la comunión ante el primer fallo, critican sin misericordia y viven como consumidores dentro de la iglesia. Pero Pablo nos recuerda que la vocación cristiana exige perseverancia en el amor, porque fuimos llamados a ser cuerpo, y no piezas sueltas.
Spurgeon predicaba: puedes elegir a tus amigos, pero no eliges a los miembros del cuerpo de Cristo. Dios los eligió y te corresponde amarlos. Aquel que no puede vivir en comunión con los hermanos no entendió el evangelio que predica. Ese llamado a la dignidad también involucra renuncia. Pablo escribe como prisionero del Señor, recordando que vivir de acuerdo con la vocación puede costar libertad, reputación o incluso la vida. No hay cristianismo verdadero sin cruz. El llamado de Cristo no es para confort, sino para obediencia. Y aquí está la verdad ignorada. Muchos quieren la vocación sin su peso. Quieren el título de hijos de Dios, pero no la responsabilidad de vivir como tales. Quieren los privilegios del Evangelio, pero no su disciplina. Quieren la corona sin la cruz. Pero Pablo nos recuerda que la dignidad no es adorno externo, sino coherencia entre fe y vida. Spurgeon concluyó: aquel que fue llamado por Cristo no puede vivir como vivía antes. La diferencia debe ser tan visible como la de un muerto que ahora respira. Si no hay cambio, no hubo llamado. Por lo tanto, vivir de modo digno de la vocación es dejar que cada detalle de la vida sea testimonio de la gracia recibida. Es andar en humildad, mansedumbre y paciencia, soportando en amor, guardando la unidad en el espíritu y viviendo en coherencia con la cruz que cargamos. Es reconocer que el llamado de Dios es demasiado glorioso para ser vivido de forma mediocre. Luego de exhortar a los cristianos a vivir de modo digno de la vocación, Pablo presenta uno de los temas centrales de Efesios 4, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. La unidad de la Iglesia no es una opción, es una orden, pero es también una realidad espiritual. Ya fuimos hechos uno en Cristo por el Espíritu Santo. La cuestión no es crear la unidad, sino preservarla. La Iglesia no necesita fabricar aquello que Dios ya estableció, pero necesita luchar contra todo lo que amenaza destruir esa unidad. Spurgeon decía: la unidad de la Iglesia no es como un castillo construido por manos humanas, sino como un cuerpo formado por Dios. No se trata de organización externa, sino de vida interna. Cuando el Espíritu habita en cada creyente, la unidad ya existe. Nuestro deber es no romperla. Pablo usa un lenguaje radical: hay un solo cuerpo. Esto significa que todos los creyentes, independientemente de cultura, raza, posición social o nacionalidad, son parte de una misma realidad espiritual. La diversidad es grande, pero el cuerpo es uno solo. Sin embargo, esta verdad es muchas veces ignorada. El pueblo de Dios aún se divide en partidos denominacionales, en preferencias litúrgicas y en disputas de poder. Muchos tratan a la Iglesia como si fuera propiedad privada, olvidando que pertenece al Señor. El resultado son divisiones, escándalos y testimonio debilitado ante el mundo. Spurgeon advertía: la Iglesia dividida es el triunfo de Satanás. Cada vez que los cristianos se pelean entre sí, el infierno se alegra. El mundo incrédulo no cree en nuestro evangelio, porque no ve entre nosotros el amor que predicamos. Pablo fundamenta la unidad en la obra del propio Dios. Un solo espíritu nos dio vida, una sola esperanza nos fue concedida, un solo Señor nos compró con su sangre, una sola fe nos une al evangelio, un solo bautismo nos identifica con Cristo, y un solo Dios y Padre gobierna sobre todos. Ante esta realidad, dividir la Iglesia es insultar la obra de la Trinidad. La unidad, sin embargo, no significa uniformidad. No somos llamados a pensar de forma idéntica en cada detalle, sino a mantener el foco en lo esencial: Cristo como Señor. Así como un cuerpo posee diferentes miembros con funciones distintas, pero trabaja en armonía, la Iglesia está compuesta de diversos dones y ministerios, todos operando para edificación del mismo cuerpo. Esa es la belleza del Evangelio. En Cristo, la diversidad no genera división sino comunión. El rico y el pobre, el doctor y el analfabeto, el anciano y el niño, todos se arrodillan ante el mismo Señor y son unidos por el mismo Espíritu. La cruz nivela el terreno, derriba muros y destruye barreras. Spurgeon predicaba: cuando el Espíritu Santo reina en la Iglesia,
Las diferencias externas desaparecen ante la grandeza de Cristo. Lo que nos une no es el color de la piel, ni el nivel de estudio, ni el estilo de culto, sino la sangre del Cordero que nos lavó. El esfuerzo por la unidad exige sacrificio. Pablo usa la palabra solícitos en guardar, indicando lucha, empeño, perseverancia. Mantener la unidad exige paciencia con los fallos de los hermanos, perdón ante las ofensas y humildad para renunciar a preferencias personales. La unidad no es barata, cuesta renuncia. La unidad también es testimonio. Cuando la iglesia vive unida, el mundo ve la realidad del Evangelio. Jesús mismo oró para que sus discípulos fueran uno, para que el mundo creyera. Una iglesia dividida predica un evangelio mutilado. Una iglesia unida proclama a Cristo de forma poderosa. Spurgeon concluyó: la unidad no es lujo, sino necesidad. Una iglesia sin unidad es como un cuerpo con miembros en guerra entre sí, inútil y enfermo. Pero una iglesia unida es como ejército marchando bajo una sola bandera, y su bandera es Cristo. Efesios 4 nos llama a reconocer que hay un solo cuerpo, un solo espíritu, un solo Señor y un solo Dios. Nuestra responsabilidad es preservar esa unidad en el vínculo de la paz, viviendo en amor, humildad y obediencia al Evangelio. Después de hablar sobre la unidad del Espíritu, Pablo presenta otro aspecto esencial de la vida de la Iglesia: la diversidad de dones concedidos por Cristo. Él escribe que la gracia fue dada a cada uno conforme a la medida del don de Cristo, y que el Señor concedió a apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí vemos dos verdades fundamentales. Primero, todo don viene de Cristo. No hay espacio para la vanagloria, porque nadie es fuente de su propio talento espiritual. Todo es gracia. El Señor, exaltado a la diestra del Padre, distribuye dones conforme a su voluntad, para la gloria de su nombre y el bien de la Iglesia. Spurgeon decía: el predicador que se enorgullece de su don es como el siervo que roba la gloria de su Señor. El don no es suyo, fue confiado, y si no es usado para Cristo, será demandado con juicio. Segundo, los dones tienen un propósito definido: la edificación del cuerpo. No son dados para autopromoción, sino para servicio. La iglesia no es campo de exhibición de talentos, sino taller de edificación mutua. Cada don es herramienta para fortalecer, madurar y unir a los santos. Esta es la verdad ignorada. Muchos hoy transformaron los dones en espectáculo. Predicadores buscan aplauso, cantantes buscan fama, líderes buscan influencia, pero Pablo nos recuerda que los dones no son para elevar a individuos, sino para que el cuerpo entero crezca en Cristo. El apóstol describe la finalidad suprema de esa edificación: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. En otras palabras, el objetivo de los dones es que la iglesia se vuelva madura, semejante a Cristo en todo. Spurgeon advertía: la iglesia no es un museo para santos, sino un hospital para pecadores en tratamiento. Los dones no fueron dados para que unos brillen sobre otros, sino para que todos avancen juntos, rumbo a la perfección en Cristo. El crecimiento del cuerpo también protege contra los engaños del mundo. Pablo alerta que sin madurez seremos como niños, llevados por vientos de doctrina, engañados por hombres astutos. Pero cuando los dones operan para edificación, la iglesia se afirma en la verdad y crece en amor. Este es un desafío urgente. Vivimos en una era de incertidumbres doctrinales, en que muchas iglesias se rinden a filosofías humanas y a herejías disfrazadas de evangelio. Esto sucede porque falta madurez espiritual, porque los dones no han sido ejercidos en fidelidad. Donde la palabra no es enseñada, el cuerpo enferma. Donde la profecía es sustituida por opiniones, el rebaño se pierde. Donde la evangelización es olvidada, la misión muere. Spurgeon predicaba: la iglesia sin enseñanza fiel es como ejército sin armas, y la iglesia sin amor es como cuerpo sin alma. Dios dio dones para que tengamos ambos, la verdad que nos guía y el amor que nos sustenta.
Otra lección importante es que todos participan de esa edificación. Pablo dice que cada parte, ajustada y consolidada, coopera para el crecimiento del cuerpo. No hay cristiano inútil. Cada hermano, con su don y servicio, es esencial para que la iglesia crezca. El que ora en secreto, el que sirve en silencio, el que aconseja discretamente, todos contribuyen a la edificación. Esta visión destruye el orgullo y la pasividad. Nadie debe pensar que es más importante que los demás, y nadie debe sentirse prescindible. En el cuerpo de Cristo, cada miembro es indispensable. Spurgeon concluyó: la mayor honra del creyente no es brillar solo, sino ser parte del cuerpo. Un dedo separado no tiene vida, pero unido al cuerpo cumple su función. Así también el cristiano solo vive plenamente cuando sirve al cuerpo de Cristo. Efesios 4 nos recuerda que los dones no son para espectáculo, sino para servicio. No para gloria propia, sino para edificación. No para rivalidad, sino para unidad. Y todo converge en un único objetivo: que la iglesia alcance la plenitud de Cristo, creciendo en amor, firmeza y madurez hasta el día en que le veremos cara a cara. Después de mostrar que los dones espirituales existen para la edificación del cuerpo, Pablo presenta el objetivo de ese proceso: la madurez. Él escribe que debemos crecer hasta alcanzar la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la estatura de varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. La vida cristiana no es un estado de estancamiento, sino un camino de crecimiento continuo. Lamentablemente, muchos confunden madurez con tiempo en la iglesia. Hay personas que asisten a cultos durante décadas, pero aún son niños en la fe, vulnerables a cada nueva doctrina o moda espiritual. Pablo alerta contra ese peligro. Si no crecemos, seremos como niños llevados de un lado a otro por todo viento de doctrina, engañados por astucia humana y artimañas del error. Spurgeon decía: no es el número de años lo que hace a un cristiano maduro, sino la profundidad de su comunión con Cristo. Puedes tener cabellos blancos y aún ser un niño espiritual, si no te alimentas de la palabra y no vives en la obediencia. La madurez cristiana implica, en primer lugar, firmeza en la verdad. Los niños creen fácilmente en cualquier cosa. Los adultos distinguen lo correcto de lo incorrecto. De la misma forma, los cristianos inmaduros abrazan cualquier novedad religiosa, pero los maduros permanecen firmes en el Evangelio eterno. En segundo lugar, la madurez implica crecimiento en el amor. Pablo insiste en que debemos hablar la verdad en amor. La madurez no es solo conocimiento intelectual, sino equilibrio entre doctrina y compasión. La iglesia necesita creyentes que sean sólidos en la verdad y tiernos en el amor, capaces de corregir sin herir y de edificar sin adular. Spurgeon advertía: el hombre que predica la verdad sin amor es como médico que corta sin anestesia, y el hombre que ofrece amor sin verdad es como médico que ofrece anestesia sin tratar la herida. Ambos matan al paciente. El cristiano maduro une verdad y amor. La madurez también significa dependencia consciente del cabeza, que es Cristo. Pablo recuerda que todo el cuerpo crece ajustado y consolidado por medio de lo que cada parte suministra. Pero ese crecimiento viene de Cristo. La inmadurez busca autonomía. La madurez reconoce que sin Cristo nada podemos hacer. El contraste con la realidad actual es evidente. Vivimos en una generación que valora los sentimientos por encima de la verdad y las emociones por encima de la fidelidad. Muchos creyentes corren tras experiencias pasajeras en lugar de buscar profundidad espiritual. El resultado es una iglesia vulnerable, fácilmente seducida por falsos maestros. Spurgeon predicaba: los hombres aman las novedades, pero Dios ama la verdad. El cristiano maduro no es aquel que se encanta con cada nueva doctrina, sino aquel que permanece firme en la antigua roca del Evangelio. La madurez es también protección contra el engaño. Pablo sabía que la iglesia enfrentaría falsos maestros, y solo los cristianos sólidos podrían resistir. Una fe infantil puede ser sincera, pero es frágil. Solo una fe madura, alimentada por la palabra y probada en las luchas, resiste las tormentas. Esta madurez no viene de forma automática, sino que exige disciplina espiritual, lectura de la Escritura, oración, comunión con los santos, participación en la obra del ministerio y perseverancia en medio de las pruebas.
Así como un niño solo crece si es alimentado y cuidado, el cristiano solo madura si se nutre de la palabra y anda en obediencia. Spurgeon concluyó: cristianos superficiales son como plantas sin raíz, verdes por fuera, pero se secan al sol. El cristiano maduro es como árbol plantado junto a las aguas, firme, fructífero e inquebrantable, incluso en medio de las tempestades. Efesios 4 nos llama a abandonar la infancia espiritual y buscar la madurez. El objetivo no es ser fuertes en nosotros mismos, sino ser conformados a la imagen de Cristo. La madurez no es perfección humana, sino crecimiento continuo en dirección al Hijo de Dios, hasta que Él sea todo en nosotros. Después de ordenar que abandonemos la antigua manera de vivir, Pablo nos recuerda una consecuencia práctica e inevitable. Quien es de Cristo necesita abandonar la antigua manera de vivir. Él escribe: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Aquí está una verdad que muchos ignoran. No es posible ser discípulo de Cristo y seguir viviendo como el mundo. El Evangelio no solo perdona pecados, transforma la vida. El cristiano no puede seguir pensando como el mundo piensa, deseando lo que el mundo desea y actuando como el mundo actúa. Hay una ruptura radical entre la vieja vida y la nueva vida. Spurgeon decía: la gracia que no cambia al hombre no es gracia. El Evangelio que no transforma el carácter no es Evangelio. Cristo no vino solo a limpiar la hoja de tu vida, sino a darte una nueva vida. Pablo describe la condición del mundo como vanidad de pensamientos, ignorancia espiritual y dureza de corazón. Es una vida sin dirección, sin luz y sin sensibilidad hacia Dios. El pecado no solo ensucia, sino que también ciega y endurece. El corazón endurecido se entrega a toda suerte de impureza. Como Pablo afirma, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es el retrato de una humanidad sin Dios, insensible, entregada a placeres, con una sed insaciable por impureza. El pecado nunca satisface. Cuanto más se cede, más se desea. Es un ciclo destructivo que esclaviza. Spurgeon advertía: el pecado es como bebida salada. Cuanto más bebes, más sed tendrás. El mundo promete placer, pero entrega esclavitud. Solo Cristo libera verdaderamente al hombre. En contraste, Pablo afirma: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. El Evangelio no es una doctrina muerta, sino una vida nueva. Aprender a Cristo significa dejarse moldear por Él, vestirse de su justicia, abandonar el viejo hombre y revestirse del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad. Este es el corazón de la transformación cristiana. No es solo cambiar hábitos externos, sino ser renovado en el espíritu de la mente. El cristiano no solo abandona prácticas antiguas, sino que recibe una nueva manera de pensar, nuevos deseos, nuevos afectos. El Evangelio cambia de adentro hacia afuera. Spurgeon predicaba: si tu religión solo cambió tu agenda de domingo, pero no cambió tu corazón el lunes, entonces no es el cristianismo de Cristo. La fe verdadera hace al hombre nuevo, no solo al hombre religioso. Esta transformación, sin embargo, exige decisión. Pablo usa imágenes fuertes. Despojarse del viejo hombre y revestirse del nuevo. Es como quitar ropa sucia y ponerse ropa limpia. No es un proceso automático, sino una elección diaria. El cristiano necesita rechazar el pecado y entregarse a la santidad. Ignorar esta verdad ha llevado a muchos a un cristianismo superficial, hombres y mujeres que asisten a iglesias, pero siguen viviendo como antes, personas que levantan las manos en el culto, pero andan en los mismos caminos de impureza, engaño y dureza de corazón. Pero el llamado del Evangelio es claro: no andéis más como los gentiles. Spurgeon concluyó: Cristo no vino a pintar el cadáver, sino a resucitar al muerto. No vino a reformar al viejo hombre, sino a crucificarlo y dar vida al nuevo. Si el viejo hombre todavía gobierna tu vida, entonces Cristo aún no reina en tu corazón. Efesios 4 nos confronta a tomar una elección.
continuar presos a la antigua vida de vanidad e impureza, o revestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad. El verdadero discípulo no puede vivir en dos mundos. El viejo hombre necesita morir para que el nuevo viva plenamente en Cristo. Después de ordenar que abandonemos la antigua manera de vivir, Pablo nos conduce al lado positivo de la transformación cristiana, el revestimiento del nuevo hombre. Él escribe: «Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad». Aquí no se trata de moralismo o reforma externa, sino de una nueva creación operada por Dios. El viejo hombre no es pulido, sino crucificado. El nuevo hombre no es una versión mejorada de nosotros mismos, sino el propio carácter de Cristo siendo formado en nosotros. El cristianismo no es cambio cosmético, sino resurrección espiritual. Spurgeon decía: «El evangelio no viene a coser parches en ropas viejas, sino a vestir al hombre con un traje completamente nuevo». Cristo no es un adorno para la carne, sino vida para el espíritu. Ese nuevo hombre es creado según Dios, es decir, tiene la marca del Creador. Es obra del Espíritu Santo, moldeada en justicia y verdad. No nace de la voluntad humana, sino del poder divino. Por eso, la vida cristiana auténtica es sobrenatural. No es solo disciplina, sino transformación que viene de arriba. Pablo ilustra el revestimiento del nuevo hombre con mandamientos prácticos. Él dice: «Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros». La primera evidencia del nuevo hombre es la verdad. El diablo es el padre de la mentira. El cristiano, hijo de la verdad. La mentira es marca del viejo hombre. La verdad es marca del nuevo. Luego orienta: «Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo». Aquí, vemos que el nuevo hombre no es apático, sino justo en sus emociones. Hay lugar para la indignación santa, pero no para el rencor o la venganza. El cristiano no alimenta la ira, porque sabe que eso abre espacio para el maligno. Spurgeon advertía: «El rencor es el diablo durmiendo en el corazón. Quien guarda odio en el pecho está hospedando a su mayor enemigo en casa». Pablo continúa: «El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad». El nuevo hombre no solo deja de robar, sino que pasa a ser generoso. La transformación no es solo negativa, abandonar el pecado, sino positiva, producir buenas obras. El ladrón regenerado no solo deja de tomar, sino que aprende a dar. Otra marca del nuevo hombre está en las palabras. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. El viejo hombre habla para herir, el nuevo habla para edificar. La boca se convierte en instrumento de gracia, y no de destrucción. Spurgeon predicaba: «Si tu lengua no ha sido convertida, dudo de la conversión de tu corazón». El cristiano puede tropezar en muchas cosas, pero no puede vivir constantemente en palabras corruptas. Pablo añade aún una advertencia solemne: «No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención». El nuevo hombre vive consciente de la presencia del Espíritu, sabe que cada actitud, palabra y pensamiento puede alegrar o entristecer al Consolador. Vivir como nuevo hombre es vivir en reverencia constante al Espíritu Santo. Finalmente, Pablo resume: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». El nuevo hombre está marcado por la bondad y el perdón. No solo evita el mal, sino que esparce misericordia. Esta es la verdad ignorada. Muchos quieren la identidad de cristianos sin la práctica del nuevo hombre. Asisten a iglesias, pero siguen mintiendo, guardando rencor, hablando palabras corrompidas y viviendo en egoísmo. Pero Pablo es categórico. El cristiano no es reconocido por el nombre que lleva, sino por el nuevo hombre que viste.
Spurgeon concluyó: si Cristo te dio un nuevo corazón, ese corazón producirá nueva vida. No es posible vestir la túnica de Cristo y seguir andando en los harapos del pecado. Revestirse del nuevo hombre es una decisión diaria, sustentada por el poder del Espíritu. Es vivir en verdad, en pureza, en generosidad, en edificación y en perdón. Es ser en el mundo reflejo visible de la justicia y la santidad de Dios. Efesios 4 culmina con un llamado práctico y profundo: vivir como hijos de la luz. Pablo contrasta el comportamiento del viejo hombre con la vida del nuevo hombre, y muestra que, en Cristo, somos llamados a reflejar la naturaleza de Dios en el mundo. Él escribe: andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. La imagen es poderosa. El mundo vive en tinieblas, marcado por engaño, violencia, egoísmo y corrupción. Pero el cristiano fue arrancado de las tinieblas y transportado al reino de la luz. La vida que antes estaba dominada por el pecado, ahora es iluminada por el Espíritu. Esto exige un cambio radical. No es posible ser hijo de la luz y vivir como quien aún está en las tinieblas. Spurgeon decía: cristiano que vive como el mundo es como una vela apagada en medio de la oscuridad. No se ilumina a sí mismo ni a los demás. El creyente fue llamado para brillar, no para esconderse. Ser hijo de la luz significa vivir en transparencia. La luz revela, expone, muestra la realidad como es. El cristiano no puede vivir de apariencias, escondiendo pecados en secreto. La vida en la luz está marcada por la integridad ante Dios y ante los hombres. Además, Pablo destaca que el fruto de la luz es bondad, justicia y verdad. La bondad refleja el carácter compasivo de Dios, que actúa en favor del prójimo. La justicia apunta a un vivir recto, que respeta la voluntad de Dios y trata al prójimo con equidad. La verdad nos recuerda que no hay espacio para el engaño o la hipocresía en la vida cristiana. Spurgeon advertía: no hay término medio entre luz y tinieblas. Si perteneces a Cristo no puedes coquetear con las sombras. El creyente que vive en duplicidad es más peligroso que el impío declarado, porque escandaliza el nombre de Cristo. Pablo también advierte contra entristecer al Espíritu Santo. Vivir como hijos de la luz es vivir en comunión con Él, que nos guía, corrige y fortalece. El Espíritu no es un visitante ocasional, sino el sello que garantiza nuestra redención. Ignorar su voz o resistir su dirección es un insulto a la gracia. El estilo de vida de la luz se manifiesta especialmente en la manera en que tratamos a los demás. Pablo ordena que toda amargura, ira, cólera, gritería y maledicencia sean abandonadas. Esas actitudes pertenecen a las tinieblas. En lugar de eso, debemos ser benignos, misericordiosos y prontos a perdonar, así como Dios nos perdonó en Cristo. Aquí está una de las pruebas más claras de la vida cristiana: la disposición a perdonar. Nada es más contrario a la luz que un corazón rencoroso. El cristiano fue perdonado de una deuda infinita. ¿Cómo podría negarle el perdón al prójimo? La falta de perdón es señal de que aún hay tinieblas en el corazón. Spurgeon predicaba: el creyente que no perdona es un contrasentido. Un pecador perdonado debe ser siempre un perdonado que perdona. Si no puedes perdonar, todavía no has entendido el evangelio que dices creer. El llamado de Pablo es práctico: hablar la verdad, controlar la ira, trabajar con honestidad, compartir con los necesitados, hablar palabras que edifiquen, vivir en bondad y perdonar como Cristo perdonó. Este es el estilo de vida de los hijos de la luz. No solo una fe de palabras, sino una fe visible en actitudes. Esta es la verdad ignorada en nuestros días. Muchos quieren el título de cristianos, pero viven como hijos de las tinieblas. Desean la salvación, pero no la santidad. Aman la idea de un Salvador, pero rechazan el señorío de Cristo. Pero Pablo deja claro: el verdadero discípulo no puede vivir en duplicidad. O anda en la luz o permanece en las tinieblas. Spurgeon concluyó: es mejor que el mundo sepa que eres impío que fingir ser cristiano mientras vives en pecado. La hipocresía es la sombra más densa de las tinieblas, pero aquel que anda en la luz aún con tropiezos, refleja la gloria de Cristo. Vivir como hijos de la luz es reflejar a Cristo en cada aspecto de la vida, en el hogar, en el trabajo, en la iglesia, en secreto. Es ser testimonio vivo de que el Evangelio transforma,
Es mostrar al mundo que la luz brilló en nuestras tinieblas y que ahora vivimos no más para nosotros, sino para aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Efesios 4 nos confronta con la realidad de un evangelio que no se limita a la confesión verbal, sino que exige transformación radical. Pablo nos llama a andar de modo digno de la vocación, a preservar la unidad del espíritu, a crecer en madurez, a abandonar la antigua vida y a revestirnos del nuevo hombre. El apóstol nos muestra que vivir como hijos de la luz es el verdadero testimonio de que Cristo reina en nosotros. Spurgeon decía, «El evangelio que no cambia al hombre no puede salvarlo». El cristianismo que no transforma la conducta no es el cristianismo de los apóstoles. Cristo no vino para mejorar pecadores, sino para crear nuevos hombres. La verdad ignorada hoy es que muchos quieren el título de cristianos sin vivir la vida de cristianos. Desean el perdón pero no la santidad, la salvación pero no la cruz. Pero Efesios 4 nos recuerda que el llamado es a una vida nueva, coherente, santa y llena de la luz de Cristo. El mundo no necesita más religiosos, sino discípulos que vivan la palabra. El mundo no será transformado por discursos, sino por vidas llenas de la presencia de Dios. El desafío es claro: abandonar las tinieblas, vestir el nuevo hombre y andar como hijos de la luz.